Buenas tardes, amigos de Perú y Latinoamérica. Empezamos una nueva edición de Diálogos por la Región. Esta vez nos toca con Perú. Perú tiene el 11 de abril elecciones de presidente y de congresistas. En esta tarde nos acompaña el coronel en retiro, Juan Carlos Liendo Connor. Él es analista y consultor en riesgos políticos, profesor de la carrera de Relaciones Internacionales y es jefe del Servicio de Inteligencia del Ejército Peruano. También nos acompaña Andrés Valle Mancilla, él es columnista de La Abeja, abogado de la Universidad de Lima, es magíster en Derecho Registral y Notarial y tiene un blog que se llama Pan de Azúcar. Buenas tardes. Bueno, complicada la situación que nos toca vivir. Ecuador ha tenido elecciones hace poco, no es la misma situación, pero igual han tenido elecciones en pandemia, ¿no? La primera pregunta que quisiera hacerles a los dos es, ¿cómo ven la situación de las elecciones en el Perú? A pocos días ya de que entremos a las urnas a elegir a un nuevo presidente. ¿Cuál es la primera visión que tienen o el primer diagnóstico o lectura que le pueden dar a esta campaña, a estas elecciones? Muy atípicas y unas elecciones que se dan justo a los 200 años de nuestra vida republicana también. Adelante. Podemos empezar con cualquiera de los dos, que se anime. Buenas tardes, Aldo. Buenas tardes a Andreus. Yo creo que le cedo la palabra a Andreus, que ya está todo listo y ya calentado para el tema, y después complemento. Adelante, Andreus. Gracias, don Juan Carlos. Bueno, sí, como tú mismo lo dijiste, Aldo, estamos en una coyuntura complicada porque justamente haciendo un repaso de lo que hemos vivido hace 5 años con las elecciones de 2016, en las cuales salió elegido Pedro Pablo Kuczynski por algo más de 40.000 votos frente a Keiko Fujimori, es una demostración de que nuestra sociedad sigue polarizada y hay numerosos motivos para creer que, dada la situación, se podría agudizar aún más dicha polarización. ¿Por qué? Uno, el caso Lavallato, y junto con los casos del Club de la Construcción y la sensación de impunidad que se da para todos los que están involucrados, porque hasta ahora solo hay una sola persona que está presa por todo ese gran escándalo en el cual se nos ha se nos ha robado cerca de 80.000 millones de soles, ¿no? Es sin duda el atrocinio más grande, más escandaloso de nuestra historia republicana, ¿no? Segundo, podría decirse que es lo que algunos llaman la mermelada, es decir, el que el gobierno pague por concepto de publicidad estatal para un número mayor de periodistas con el fin de que no hablen mal del gobierno, o si la prensa opositora saca algún destape, intentar minimizarlo o edulcorarlo con una serie de entrevistas complacientes y poco incisivas, ¿no? Que hacen que el statu quo se mantenga, ¿no? Tercero, la influencia del chavismo en la región. ¿Por qué? Porque a pesar de todos los esfuerzos internacionales y todas las sanciones que se han aplicado al régimen de Nicolás Maduro, sin embargo, no ha conseguido salir del poder. Tiene un fuerte apoyo de la inteligencia cubana y con las políticas proteccionistas y de ultraizquierda que está aplicando, solamente genera lo que la historia ha demostrado en incontables ejemplos, o sea, escasez, hiperinflación, miseria, falta de trabajo y, por supuesto, migración masiva. Y nosotros estamos también sufriendo pues la consecuencia de todas esas políticas, y no solamente en el plano migratorio, porque, como bien lo había mencionado antes el jurista Francisco Tudela, el hecho de que
Venezuela, es decir, un país de la América continental, esté bajo control o supervisión, si le podemos decir, llamar de esa manera, esté bajo control de la Habana, es, es un estado peligroso para el resto de la región. Colombia lo está sufriendo, Chile lo está sufriendo, Argentina, ¿qué decir? ¿No? Y eso hace que tengamos como cuarta consecuencia, me atrevería a decir, no solamente la polarización, sino la radicalización de las ideas. Porque si bien en Estados Unidos ya no está Donald Trump, sino que más bien entró el demócrata Joe Biden, eso hace que, sin embargo, pese al cambio de caras, sin embargo, no todas las políticas han cambiado. Parece que todo se está organizando para crear un nuevo orden internacional, como cuando terminó la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, y eso que no hay una Tercera Guerra Mundial propiamente dicha, es decir, con enfrentamientos bélicos como antaño, ¿no? Sino que ahora tenemos como quinta causa, la pandemia del coronavirus. Todo encima, la muerte de numerosos compatriotas, la falta de sinceramiento de las cifras entre los muertos de forma oficial y los fallecidos de modo extraoficial, de acuerdo con el SINADEF, hace que también mucha gente canalice su rabia, su impotencia, y encima la pérdida de sus trabajos, el hundimiento del PBI, todo eso hace que haya una frustración que la izquierda ha aprovechado para poder canalizarla a través de propuestas intervencionistas de dos candidatos que suponen al final un retorno al pasado. Y entonces yo me atrevería a decir, luego de todas estas causas, esto hace que la posible victoria en primera vuelta, por supuesto, de algún candidato de izquierda sea posible, puede tener algún jale, debido a que, dadas todas estas condiciones, todo este caldo de cultivo, entonces se podría agravar o radicalizar la situación del país, especialmente en el plano social y económico. Una muestra de ello es cómo sigue subiendo el tipo de cambio, las leyes populistas que sigue aprobando el Congreso, etcétera, ¿no? Hay muchas causas que son también no solamente económicas, sino también sino que responden también a la política del actual gobierno y que también son una continuación del gobierno anterior, es decir, no el de Manuel Merino, sino el de Martín Vizcarra, ¿no? Pero eso es algo ya mucho más complicado. Podría decirse que luego de todas las causas que he enumerado, es una posible victoria, o más bien victoria temporal de la izquierda en segunda vuelta. Y eso es lo que genera nerviosismo, ¿no? Especialmente en los agentes económicos. Muy de acuerdo con Andreus. Digamos, ratifico totalmente la aproximación y solo me queda darle una contemporización histórica al momento que muy bien ha descrito Andreus en el siguiente sentido, digamos, ¿no? El Perú celebra sus 200 años, como bien lo mencionaste ahora al inicio del programa, 200 años de independencia, ¿no? Entonces hay una circunstancia por la que atraviesa Perú y todos los países hispanoamericanos, digamos, ¿no? Y podemos apreciar esta situación bajo el lente de los ciclos históricos, digamos, ¿no? El hecho del mundo post-pandemia, el impacto global que tiene en estos momentos, digamos, en el pleno siglo XXI, no es muy diferente en cuanto a efectos con relación a las pandemias que han pasado anteriormente en la humanidad. Una pandemia de este impacto implica un cambio de tiempo necesariamente.
y tiene su correlato político. En este caso, la pandemia del COVID-19 lo que está haciendo es acelerar, ¿no?, en términos políticos, económicos, sociales y de seguridad, el proceso de fin de ciclo que estamos viviendo ahora. Y que en este caso afecta a todo el globo y en particular a los países hispanoamericanos, dentro de ellos el Perú. Y doy un ejemplo. Hace 200 años, y en el Perú y en el contexto de 200 años, los virreinatos sudamericanos, los virreinatos españoles, consolidaron su separación política de España en la búsqueda de opciones de formar nuevos estados tipo república, soberanos e independientes, que garantice la vida individual de las personas en la expansión de los derechos civiles de ese entonces. O sea, una etapa de guerra y de efervescencia. Eso pasaba hace 200 años. Digamos, ¿no? Se rompió con la monarquía y se apostó, digo apostó, porque era una apuesta, a construir una república. Primera conclusión, 200 años después, en Hispanoamérica, no existe ninguna comunidad política funcional en términos de república, de la república liberal planteada hace 200 años. Esa es una conclusión concreta. Si me dicen acá hay una república burguesa de Estado de Derecho, liberal burguesa, no existe, porque ese era el planteamiento hace 200 años. Al mismo tiempo, todos los regímenes hoy en Hispanoamérica son regímenes débiles en términos democráticos, débiles o casi inviables en términos de una república democrática liberal burguesa. ¿Qué nos indica eso? De hecho, esa debilidad es una evidencia del fin de un ciclo. Las estructuras de poder económicas, políticas, sociales, no funcionan porque han sido planteadas desde hace 200 años y podemos criticar mucho, pero no funcionan. Entonces, eso se ve reflejado en las circunstancias de las elecciones peruanas y en todo Hispanoamérica, con diferentes variables. Pero hay otro factor común para cerrar, digamos, esta aproximación. Ok, ¿qué hay en ese factor común en Hispanoamérica, en toda Hispanoamérica? A ver, las aristocracias locales han perdido poder. No son capaces de guiar la conducción política. Todas las estructuras de poder están debilitadas totalmente, totalmente. ¿Quién ocupa ese espacio? Ese espacio de poder lo ha ocupado desde hace 30 años y en forma progresiva, y en el Perú en forma marcada desde hace 20 años, toda la agenda global liberal progresista a través de las ONGs y de un cuerpo de burócratas globales, ¿no?, que han capturado el poder en el ejecutivo, en el poder judicial de todos los países, viviendo del Estado. Aquí en el Perú le llamamos caviares. De diferente tipo, digamos, ¿no? Los caviares, digamos, más a la europea, y los caviares, y los políticos de izquierda socialistas más pegadas al mundo de la Europa del Este, en términos, digamos, Brasil, Argentina y todos los países del ALBA, Venezuela, Nicaragua, Bolivia. Mientras que en Chile, en Perú, en Argentina también, los llamados caviares, que siguen la agenda liberal globalista, tienen capturado el poder y se resisten a dejarlo en un fin de ciclo. Y ahí coincido con Andrés, ¿no? Este fin de ciclo se caracteriza porque toda esta agenda liberal progresista, todos los remanentes de la izquierda moscovita, digamos, de la Guerra Fría, están peleando y arañando para no dejar el poder, para evitar perder el poder, con el soporte de la izquierda liberal progresista norteamericana y europea. Ya sea en el Perú o en Venezuela, hay un soporte internacional de izquierda para permitir que queden estos gobiernos. Desafíos en el Perú, ¿qué pasa? Y Andrés también lo ha señalado, ¿no? En el Perú se presenta un fenómeno muy curioso.
todos los candidatos, todos, a excepción de uno, todos los candidatos con opción de entrar a la presidencia, de una u otra manera, representan la continuidad de este modelo liberal, progresista, internacional, de agenda global. Todos, menos un candidato. Digamos que es, podríamos llamarlo antisistema. Lo más previsible es que en una segunda vuelta, coincido con Andrés, todas estas fuerzas de izquierda en Perú se unan y tomen el poder. Esto mismo va a pasar en toda Hispanoamérica, desde Chile, Ecuador, Bolivia se está retomando, Colombia, en Argentina, hasta culminar en el fin del proceso. ¿Cuál es el fin del proceso? Estamos en un proceso. Los procesos no se detienen de la noche a la mañana. Es como una ola, ¿no?, que ya ha empezado a reventar. Lo único que queda es esperar que la ola se agote. Y estamos en ese proceso. Esa ola que revienta en el mar y arrastra todo lo que está a su paso, ¿no? Entonces, lo que vemos, y eso es inevitable. Esa circunstancia de estar atrapado en esa ola que va a revolcar a todo aquel que esté en medio y lo va a dejar exhausto, cansado y tirado en la arena, es el proceso que vamos a enfrentar. Y lo grafico. Y esto va a ser similar en toda Hispanoamérica. En el Perú, gane quien gane las elecciones, sea el candidato antisistema, pro derecha, o cualquiera de la izquierda liberal progresista, que todos son una grabación de otros, para cuando asuma el poder el 28 de julio del 2021, va a administrar un caos supremo, que es el mundo de la pandemia, el mundo de la crisis económica, el mundo de las protestas sociales y el mundo del desajuste del poder. Esta misma dinámica se proyecta sobre todo en Hispanoamérica y va a dar no solo mucho que hablar, sino mucho que enfrentar, mucho por solucionar. Esta es un poco la aproximación. Muchas gracias a los dos. Bueno, la siguiente pregunta es, a manera ya de ingresar un poco al sistema electoral o a las elecciones en Perú, ¿quién cree que va a ganar? Hablando con todo este análisis acerca de la izquierda, tenemos a un antisistema, que es el señor de Renovación Popular. Tenemos, por otro lado, en las encuestas, en todas las encuestas, a un señor populista, por llamarlo de alguna manera, que es de Acción Popular, y abajo de ellos tenemos partidos como Fuerza Popular, como Juntos por el Perú, bueno, más abajo también hay otros partidos. ¿Quién creen ustedes que va a ganar estas elecciones? ¿O todavía es muy incierto saberlo? Bueno, ¿cómo es la palabra? Pronosticar quién va a ganar las elecciones ahora es difícil. Yo personalmente veo una segunda vuelta entre el candidato de Renovación Popular y el de Acción Popular. Pues la izquierda en el país, si bien es numerosa, sin embargo también es, muchas veces es fragmentaria, débil, o sea, no es cohesionada, ¿no? Porque hace 31 años, durante la elección en la segunda vuelta entre Mario Vargas Llosa y Alberto Fujimori, en realidad la izquierda y el APRA, que en esa época se caracterizaba por ser más de izquierda, a diferencia de ahora, que dicen ser de centro izquierda, pero en el último gobierno de Alan García aplicaron una política más bien de centro derecha, ¿no? Aprovechando el alto precio de los commodities. En esa época, en el año 90, toda la izquierda y el APRA se habían unido para votar por Alberto Fujimori porque les había ofrecido lo que ellos querían escuchar. O sea, no hacer el shock, no hacer privatizaciones, o sea, hacer el cambio, pero sin el cambio, ¿no? O sea, es una propuesta más o menos maquiavélica. Y eso fue lo que dijo la izquierda.
este pata nos va a ayudar a permanecer 5 años más en el poder. Pero no imaginaron que luego se les acabaría volteando. Y entonces, como se les volteó, de ahí el odio eterno que le tienen, ¿no? Y a diferencia del candidato que sí era liberal de derecha, ¿no? Entonces, 31 años después, siento como que un cierto déjà vu se está produciendo ahora, ¿no? Dada toda la situación que ahora vivimos. En esa época, recordemos que estaba el Perú en un estado catastrófico. Hiperinflación, terrorismo, no había trabajo, los servicios sociales prácticamente ineficientes, el dinero no valía nada, y quienes hemos pasado nuestra niñez en esa época, recordamos más o menos, tenemos fragmentos de memorias, pero que también tenemos el testimonio de nuestros padres, que sí vivieron esa época y la tuvieron que pelear, pero con sangre, sudor y lágrimas, ¿no? Sangre especialmente en lo referido a todas las personas que han tenido que pelear contra el terrorismo, ¿no? Y no solamente los soldados, sino sobre todo las personas que en su mayor parte vivían en la sierra y en la selva, que son quienes lo peor lo pasaron, ¿no? Entonces, las circunstancias ahora son distintas, pero que en cierto modo no dejan de repetirse debido a la práctica del populismo en el plano tanto político como económico. En el plano político, el populismo ya se había renacido, en cierto modo, con el gobierno de Martín Vizcarra. Él estaba buscando consolidar su poder, como disolviendo el Congreso mediante la denegación fáctica, también mediante el referendo con el fin de que aprobaran sus reformas políticas. Recordemos, como he puesto en mi último artículo, que el jurista Enrique Bernales, que en paz descanse, analizó esos proyectos y dijo, estos proyectos no sirven para nada, cuando lo habían invitado a la Comisión de Constitución del Congreso, que en esa época presidía Rosa María Bartra. Entonces, lo que quería era tener un poder ejecutivo mucho más poderoso, con mayores facultades, con el fin de diezmar el poder legislativo. Y entonces, ¿qué cosa se iba a producir con eso? Un desbalance y no un equilibrio de poderes, que es lo que caracteriza a una democracia. Entonces, este peligro del populismo, en el cual que ha iniciado Vizcarra y que no ha terminado ni siquiera con Sagasti, puede continuar, y sobre todo con las propuestas que ahora están presentando ciertos candidatos. El de Acción Popular, la candidata de Juntos por el Perú, ¿cómo decir? El de Pedro Castillo también, no me acuerdo de su partido, pero sí es su nombre, Pedro Castillo. Perú Libre. Y entre otros en general, ¿no? En cambio, el candidato de Renovación Popular, Rafael López Aliaga, está más bien captando el voto no solamente de la gente insatisfecha, sino sobre todo de la gente asqueada con toda la corrupción que ha permanecido de forma impune a lo largo de todo este quinquenio, y también del quinquenio anterior, es decir, el gobierno de Humala, y también en cierto modo, el de Alan García y el de Alejandro Toledo. O sea, la gente siente que toda esa impunidad a favor de los que estuvieron involucrados en el caso Lavallato se va a mantener, como de hecho ya estamos viendo, con Sagasti, y más aún con el candidato que evite mencionar la palabra Odebrecht o Lavallato. Y entonces, esa palabra se ha convertido en el cuco para mucha gente, y eso hace que se vuelquen a favor de Rafael López Aliaga. Pero el otro candidato, para no perder votos y para poder pasar a la segunda vuelta, por eso ofrece todo, incluso el pedir a Chile que no se vuelvan el Huáscar, ¿no? Y entonces, eso,
claro, si bien es pintoresco, sin duda, aún en las masas puede generar cierta simpatía, por decirlo de algún modo, pero una simpatía que se puede canalizar por por un rechazo al sistema, a los políticos, a toda la clase dominante y sobre todo incluso al sistema económico. Ese es justamente el peligro y del cual se valen ciertos candidatos. Todos ellos, me atreveré a decir, todos ellos de la izquierda. Por eso es que los que hablan de frente, mencionando el tema de, no solamente Odebrecht, sino también la mermelada, el mal manejo sanitario y económico de la pandemia, entre otros temas que son relevantes y en los cuales otros candidatos no hablan. Entonces, ahí es cuando Rafael López Aliaga pues, capta mayores simpatías, por más que no sepa controlar la boca o incluso que no tenga carisma, por más que se le presente pues, con el chanchito porqui, ¿no? Eso no es más que estrategia electoral, ¿no? Y entonces, creo que a modo de resumen, este candidato, Rafael López Aliaga y Johnny Lescano, son los que representarían en la segunda vuelta una especie de choque, no solamente entre la derecha y la izquierda, sino también entre el conservadurismo y el progresismo, que yo creo que eso es lo que más se está dando hoy en día, a diferencia de las visiones tradicionales de derecha e izquierda. Porque muchas veces la gente dice derecha, ultraderecha, izquierda, ultraizquierda, posiciones de centro. Porque hay algunos candidatos que se presentan como de centro y son más radicales, ¿no? Porque su plan de gobierno, sus declaraciones, la gente que los acompaña, ya hace que solitos se delaten, aunque digan que no en lo referido a sus planes de gobierno, a sus declaraciones, etcétera, ¿no? Así que podría decirse que no sé exactamente cuál de los dos va a ganar, pero eso es lo que yo estoy prefigurando acerca de dentro de 10 días, que eso es lo que podría ocurrir, 10 o 11 días. Igual, y en el mismo sentido, si tomamos una fotografía hoy a lo que está sucediendo, hoy día es, digamos, un debate convocado por el Jurado Nacional de Elecciones, y no hay mayor variaciones, me atrevería a coincidir con Andrés en que la foto nos indica que a la segunda vuelta pasa el candidato Lescano con el candidato de derecha López de Aliaga, ¿no? Insisto, el candidato Lescano para mí es la continuidad de los intereses liberales progresistas bajo una máscara. Los intereses liberales progresistas han logrado crear una serie de candidatos capaces de soportar su sistema, o crearlos o cooptarlos, digamos, ¿no? Dentro de su esquema de poder. Entonces, decir que quién pueda ganar es muy complicado, ¿no? Por dos consideraciones principales. ¿Por qué es complicado? Porque en el caso del Perú, desde las últimas elecciones, en las últimas elecciones, los partidos, la ideología de derecha, del libre mercado, democracia liberal, ganó las elecciones en términos de llegar a colocar el 92% de los congresistas. ¿Ya? La izquierda tenía entre 5 y 7%, y las opciones, digamos, de derecha, no de derecha radical, pero sí de derecha en términos de respeto a la libertad individual, al libre mercado, al libre comercio, a la democracia, que era el fujimorismo más PPK, que eran, digamos, liberales algo progresistas, se volteó la correlación de fuerzas, digamos, ¿no? Los poderes que no ganaron las elecciones, la minoría logró derrotar al Congreso mayoritario y logró hacerse del poder ejecutivo. Y en esa dinámica, ¿no?, volvieron a tomar el poder
en toda su extensión, desde el Poder Judicial, el Congreso y el Poder Ejecutivo. No gratis, porque se creó un conflicto, que todavía existe el conflicto hasta hoy, que hace considerar al Estado peruano casi Estado fallido en términos de gestión política. Esa es la realidad, ¿no? Entonces, ¿cuál es el resultado del enfrentamiento político interno en el Perú? Es la fragmentación de las diversas opciones políticas en candidatos con tipo caudillo. O sea, donde su figura es la que representa los votos. Hemos regresado al siglo XIX sin militares, con caudillos políticos, digamos. Eso es lo que vemos en las elecciones peruanas. ¿Quién va a ganar? Aquí vienen las dos acepciones de quién gana, ¿no? Uno, va a ganar el que pueda manejar la dinámica interna, porque la política, así existe una agenda global, hay una dinámica técnica interna para el manejo de las elecciones, que es la participación de los operadores políticos, la propaganda, el mensaje, el lenguaje corporal en los debates, los temas, todo eso es un conjunto, digamos, ¿no? Entonces, sobre ese aspecto, de los dos que voy a comentar, hoy día es muy importante, porque vemos que en los debates anteriores, las únicas referencias de candidatos más estructurados, tenemos a las dos mujeres, a Keiko y a Verónica Mendoza. Digamos, Verónica Mendoza, representante directo del Foro de Puebla, del Grupo de Puebla, ex Foro de Sao Paulo, es directo, y Keiko Fujimori, transformada en una liberal progresista tímida, digamos, ha ido mutando, más que los principios fundacionales del espíritu de su representatividad política, que fue la que recuperó al país del colapso económico, la que derrotó a Sendero Luminoso, al MRTA, la política que hizo la paz con Ecuador y permitió sentar las bases de crecimiento económico. Keiko Fujimori las ha desplazado por ir asimilándose a la ideología liberal progresista en forma tímida. Digamos, esas dos opciones, ¿no? En el debate de ayer, los candidatos, ninguno ha emocionado, y yo me podría aventurar a decir que uno de los que más expectativa generaba, que era Hernando de Soto, se ha desinflado. El debate del día de hoy, en unas horas, nos va a dar el perfil de los candidatos que puedan pasar a la segunda vuelta, porque este tercer debate es bien singular. Enfrenta a las personas que están encabezando las encuestas, el candidato Lescano y López de Aliaga. López de Aliaga representa la visión de rechazo al sistema, con un perfil semi-Bolsonaro, casi Trump, digamos, reconocido como de la derecha ultraconservadora según la prensa internacional, versus el candidato promocionado por la agenda liberal progresista y el apoyo de Odebrecht, del grupo que capturó el poder en el Perú, es el grupo de corrupción política transnacional de Odebrecht, que capturó gobiernos en Hispanoamérica y también capturó el Perú. Entonces, lo que se enfrenta aquí es un candidato, hoy vamos a hablar en el debate, que es el único que amenaza directamente con expulsar a esta compañía brasileña que aún continúa trabajando en el Perú, que es culpable de directo. Muchos dicen, le echan la culpa a Odebrecht. Obviamente Odebrecht tiene la culpa, pero más culpa la tienen los peruanos que aceptaron, para mí no, la corrupción de Odebrecht, ¿no? Bueno, este candidato Aliaga ofrece abiertamente, al estilo casi Trump, al estilo casi Bolsonaro, arrasar toda esa clase, que es la clase más poderosa del Perú, la que maneja los medios de comunicación. Entonces, ¿a quién se enfrenta López Aliaga? No se enfrenta a un candidato potente, estructurado, con liderazgo nacional, con reconocimiento popular. No, se enfrenta a un candidato, ¿ya?, que es el mascarón de proa, que es el representante de los intereses de quienes vienen manejando el Perú desde hace 20 años en términos de corrupción y de sumisión a una agenda global internacional. Esta narrativa que podemos entender por acá aún no se instala racionalmente en la ciudadanía,
No, simplemente el pueblo, pues, voz de, el pueblo, voz de Dios, lo intuye. Y aquí coincido con Andrés, cuando el pueblo dice, hay que arrojar a Odebrecht. Unánimemente todo el mundo quiere arrojar a Odebrecht. El tema es que de todos los candidatos que se presentan, solo uno lo plantea. Y precisamente la fuerza de ese candidato es la amenaza radical de expulsar a un referente claro del país, un referente de la corrupción muy clara. Digamos, eso es lo que se enfrenta, ¿no? Este grupo de Odebrecht y sus intereses económicos dominan la narrativa de los medios de comunicación. Los principales grupos de comunicación en el Perú, radio, prensa, televisión y redes sociales, son financiados directa e indirectamente desde el gobierno con dinero entregado a grupos de prensa que, si no lo reciben, entran a la quiebra, ¿no? O a través de relaciones de poder. Entonces, ¿quién gana las elecciones en Perú? En resumen, aquí todo depende de un solo candidato. Y ese candidato no tiene partido organizado, no tiene estructura de poder, ni, o sea, si tomamos una foto a la estructura y a la estrategia del candidato López de Aliaga cuando empiezan las elecciones, o sea, yo tomo una foto, miro y dice, bueno, esta agrupación lo máximo que puede alcanzar es a pasar la valla y meter 5 o 6 congresistas. Estaba armado de esa manera. Digamos, no hay otra lectura. Pero en los hechos reales es que por su posición radical se convierte en una alternativa seria de poder. Con su perfil, es un millonario exitoso y empresario y muchos contactos, se convierte en una alternativa razonable de poder. Esa es su potencia. Pero no tiene partido, no tiene estructura, no tiene cuadros. Ese es un hecho. Pero sí tiene una potente voluntad. Eso se enfrenta a toda la maquinaria del globalismo internacional aliado con Odebrecht, más sus aliados locales de las ONGs y los medios de comunicación que luchan por no perder el poder. Tan importante como ver quién va a ganar las elecciones es ver qué sucederá a partir del 28 de julio. Si gana la opción liberal progresista de agenda global, con la continuidad de esta empresa corrupta transnacional de Odebrecht, va a tener que enfrentar un escenario político catastrófico en términos de economía, manejo de pandemia y de protestas sociales, con una característica singular, que todos sus cuadros están desgastados y son ineficientes al máximo. O sea, si hacen un concurso del más incapaz, pierden por incapaces. O sea, esa es la radiografía de este grupo de poder. Pero tienen la administración de los recursos del Estado, tienen el pago a sueldo de miles de asesores detrás de cada uno de sus funcionarios, tienen apoyo internacional, tienen una agenda, tienen apoyo de la prensa local, apoyo de la prensa internacional. No hay indicios de que puedan superar esta etapa. Así le inyecten billones de dólares a la economía porque hemos llegado al colapso del sistema político. Por otro lado, si gana el candidato López de Aliaga, las circunstancias son altamente imprevisibles, que van desde el pedido de vacancia del primer día o incluso antes de que asuma el mando, van a pedir la vacancia, van a sabotearlo por todos los frentes. Entonces, algo que nadie sabe, nadie se pregunta y nos deja en la incertidumbre es cómo este candidato, en caso de ganar las elecciones, plantea esta guerra política. Si quiere enfrentarlo como la campaña, va a ser destruido inmediato. O sea, una sola persona gana las elecciones. En el Perú está demostrado. Con su figura, su propio dinero, gana las elecciones. Pero eso no es suficiente para manejar un país. Y esto es el reflejo de todo Hispanoamérica. El poder en Hispanoamérica está copado por los remanentes de la izquierda de la Guerra Fría y los nuevos marxistas, los neoculturales, el marxismo neocultural, apoyado por la Agenda Global de Naciones Unidas, el Grupo Soros, etcétera, etcétera. Y no hay fuerzas locales estructuradas que le hagan frente. Digamos,
En algún momento van a tener que surgir porque estos grupos neomarxistas culturales, liberales, progresistas, están demostrando que son un fracaso y no están a la altura de las circunstancias. En conclusión, ¿quién gana? Es cuestión de ver los debates y vamos a ver qué aparece en la realidad, porque las fake news abundan por todos lados. ¿Qué cosa sí es certero? Es certero que, por ejemplo, si el candidato López Aliaga en 10 días no pasa la segunda vuelta, el gobierno es liberal progresista, neomarxista, de cajón. Con un tinte más, un tinte menos, pero es liberal progresista. Si gana López de Aliaga, si pasa la segunda vuelta, entonces va a ser interesante ver cómo se arma toda esta izquierda para irse en contra de este candidato. Y ver qué hace el candidato. Si gana el candidato López de Aliaga después de la segunda vuelta, en caso de que pase, entonces lo único que queda es ver, apreciar cómo va a ser la batalla o cómo lo van a aniquilar de un plumazo. Esa es la circunstancia crítica. Por ningún lado hay una evidencia de luz, de progreso, esperanza. No, vienen tiempos turbulentos y una situación política bien complicada, harto complicada, de mucho conflicto. Eso es lo que vamos a enfrentar. Muchas gracias, muy interesante los dos, sus opiniones. Ahora, lo siguiente que quería preguntarles es, tanto gane uno o el otro candidato, pues estamos en una situación muy difícil. ¿Cuáles son, a su manera de ver, los 3 problemas que tendría que abarcar el próximo gobierno de inmediato? Tenemos la famosa luna de miel, que no creo que exista esta vez, sino los primeros 100 días o 120 días de gobierno del nuevo gobierno, valga la redundancia, que ingresa. ¿Cuál cree usted o ustedes que son los 3 problemas que tienen que abarcar? Yo puedo nombrar uno que es la vacuna, que seguramente no va a llegar en estos meses que queda este gobierno de transición. ¿Cuáles son esos 3 problemas que el próximo gobierno tiene que tomarlo por las astas y solucionarlo al peligro de que pueda haber una crisis social muy fuerte? Porque yo estoy seguro que la gente no va a aguantar mucho tiempo más que un familiar se le muera, o seguir mendigando oxígeno, o no teniendo plata en los bolsillos, ¿no? Entonces, ¿cuál es el escenario que viene para el próximo quinquenio, el inicio, a los primeros 100 días? Las 3 principales soluciones que se deben adoptar y los poner en problemas, práctica. ¿no? Disculpa, los problemas que va a abordar, los 3 primeros que tendría que solucionar el nuevo gobierno. Ya, sí. Gracias por la aclaración. Sí, los 3 problemas son, a mi entender, 1, el manejo de la pandemia, como con la compra de mayores vacunas. Y sobre todo, sincerando el número de muertos oficiales de los extraoficiales. Y eso también implica comprar vacunas de otros laboratorios. Y sobre todo, sacar a la luz el acuerdo entre el gobierno peruano y la empresa Sinopharm de China. ¿Por qué con solamente un laboratorio se hizo inicialmente la compra de las vacunas? Y sobre todo, sabiendo que era una vacuna en su mayor parte ineficaz. Ya la Universidad Cayetano Heredia se ha encargado de confirmarlo. Por más que los aliados del gobierno hayan querido desmentir o desacreditar eso, incluso de manera grandilocuente o exagerada, ¿no? Segundo problema, la reactivación económica. Yo creo que el nuevo gobierno lo que debe hacer es priorizar la reforma del Estado. El Estado se tiene que reformar porque todas las personas que se meten a trabajar en el Estado al final dicen lo mismo, que no se puede hacer nada porque es un Estado mal diseñado. Se redujo temporalmente durante los años 90 con todas las reformas llevadas a cabo durante el primer gobierno de Fujimori, que lamentablemente las paralizó en el segundo gobierno. Desaprovechó una oportunidad dorada que tenía, ¿no? Entonces, no se hicieron las reformas de segunda generación. Y entonces, ¿qué pasó? Vino el gobierno de Humala en 2011 y entonces la burocracia empezó a crecer de nuevo.
¿no? Se empezaron a crear más organismos, mayores controles, mayor papeleo, ¿no? Mayor frustración, porque la burocracia definitivamente atrasa todo y justamente llena de insatisfacción y frustración a todos los ciudadanos, ¿no? Como si no fuera suficiente el que tengamos que pagar nuestros impuestos, renovar nuestro DNI, renovar nuestro pasaporte, etcétera, ¿no? Entonces, reforma del Estado es necesaria sobre todo para lograr dar las primeras señales de la reactivación económica del país, porque la reactivación no se logra inyectando dinero y menos mediante emisión de bonos, porque al final la plata que nos llega por los bonos, tarde o temprano la vamos a tener que pagar. Si no somos nosotros, lo pagarán nuestros hijos, nuestros nietos, nuestros bisnietos, ¿no? Y eso sucedió especialmente tras el gobierno de Augusto Leguía. La deuda externa se incrementó notablemente y eso lo único que consiguió fue que las siguientes generaciones de peruanos tuvieran que pagar esa deuda. Y por supuesto, porque el mantener las finanzas saneadas en azul es un trabajo técnico, pero sobre todo que requiere de un trabajo de comunicación que ayude a la gente a entenderlo. O sea, hay que enseñárselo como si uno se lo enseñara esto a un niño, ¿no? Como si uno manejara la plata que llega a la casa y a qué gastos, se tienen que atender con toda esa plata. Así, de la misma forma como se tiene que enseñar a la gente. Porque si vamos a estar viviendo de plata prestada, terminaremos como Argentina en el año 2001, que al final el gobierno cayó y la economía también, y se produjo un estallido social, ¿no? Y tampoco el siguiente gobernante puede actuar como Alan García en su primer gobierno, que dijo, la deuda prioritaria del Estado es con su pueblo, o sea, solamente pago el 10% de la deuda externa con el valor de nuestras exportaciones. Por supuesto, Perú fue declarado por los organismos internacionales de crédito país inelegible. Eso no se puede repetir, pues, porque la historia nos da lecciones, pues, para que aprendamos, no para que para que nos miremos para otro lado, ¿no? Y entonces, el tercer problema al que se tiene que enfrentar este país, considero que es la inseguridad ciudadana. ¿Por qué? Porque si se toman en cuenta, si empiezan a trabajarse en estos dos primeros problemas, es decir, el tema de la salud y las vacunas, o sea, la compra no solamente de las vacunas, sino también de camas UCI, oxígeno, sobre todo construir, habilitar lugares para que haya más lugares donde se pueda recargar el oxígeno que mucha gente necesita desesperadamente porque sus familiares se les mueren, ¿no? Entonces, el tema sanitario, el tema económico, cuando se trabajen en eso, ahí hay que tomar en cuenta el tema de la seguridad ciudadana, como dije. ¿Por qué? Porque mientras mayor sea el caos económico y sobre todo no se solucione el tema sanitario, entonces la gente en su desesperación va a recurrir a la delincuencia y sobre todo puede generarse un estallido social, ¿no? Se pueden multiplicar las protestas, como yo recuerdo bien que se dieron casi todos los días durante el primer gobierno de Alan, ¿no? Protestas por los bajos salarios, protestas por los despidos, protestas por la hiperinflación, protestas pues porque no vale nada el dinero, o manifestaciones a favor o en contra de la estatización de la banca, ¿no? Cosas así se pueden repetir en esta época, y entonces de ahí que lo importante es abordar estos problemas y solucionarlos a mi modesto entender, no en ese orden, sino de manera simultánea. Pero por supuesto, dándole prioridad al tema de la salud. ¿Por qué? Porque sin salud no se puede reactivar la economía, las economías domésticas. Y especialmente no puede haber iniciativas de emprendimiento, sobre todo en provincias
el emprendimiento empresarial es enorme, ¿no? En los 90 surgieron numerosas personas que aprovecharon esto y hoy en día están recogiendo el fruto de todo ese esfuerzo, ¿no? Y entonces el potencial que tiene el país no se puede desaprovechar mediante... No se puede desaprovechar, o sea, dejarlo pasar, porque la salud es prioritaria. Después, ahí recién el emprender la reforma del Estado para así, de esa manera, atraer inversiones, tanto nacionales como extranjeras. Y entonces, como consecuencia de esos dos, entonces ahí trabajar en la seguridad ciudadana, y eso no solamente significa contra la delincuencia, sino sobre todo dar señales de que se está luchando contra ese cáncer que se llama la corrupción. La corrupción que lamentablemente está enquistada en todos los órganos del Estado y que no proviene del Estado, en realidad proviene de los mismos hogares. Yo, por ejemplo, estoy leyendo el libro de Christopher Acosta, Plata como cancha, donde se cuenta más bien que el padre de César Acuña era un agricultor que sin embargo tenía habilidad para los negocios. Y entonces puso a trabajar a todos sus hijos en eso y el más hábil terminó siendo César. Y por eso terminó superando a todos los hermanos, al papá, haciéndose un hombre de fortuna, de prosperidad, ¿no? Con un partido que encima se ha autosostenido por sus universidades que él fundó, ¿no? ¿Y qué cosa fue lo que dijo el papá? El papá dijo, para que haya un vivo, tiene que haber un tonto. ¿Sí? Eso fue lo que dijo. Y entonces, esa frase es la que se aplica hoy en día por parte de mucha gente. Y especialmente, es en épocas de crisis. Y más aún con esto de la pandemia y la falta de empleo, ¿no? Y la caída del PBI. Entonces, la verdadera lucha contra la corrupción empieza por enseñar los verdaderos valores morales para todos los futuros ciudadanos. Y eso empieza desde la casa. Por eso, y la administración que entre, si no da el ejemplo de transparencia, como pretendió darlo la administración Vizcarra, decía que luchaba contra la corrupción y terminó siendo tan o hasta más corrupto que otros gobiernos, ¿no? A pesar de que solamente duró algo más de 2 años, ¿no? Entonces, el que sea transparente el gobierno del candidato que finalmente logre ganar las elecciones, tiene que estar comprometido con eso o de lo contrario, la situación se le puede escapar de las manos, por más buenas intenciones que haya tenido. Entonces, repito, es el tema sanitario, el tema económico, que es la reforma del Estado, la lucha contra la delincuencia y la corrupción. Así que creo que esos 3 problemas son los que tienen que solucionarse en los primeros 100 días de gobierno y de modo urgente. Yo tengo otra aproximación un poco a lo que debe pasar en los 100 días de gobierno, ¿no? Y coincido con las medidas concretas. Pero yo apunto un poco a lo siguiente. La preocupación número 1, más prioritaria, importante y trascendente de cualquier gobierno que gane, antes de los 100 días incluso, y lo más temprano posible, debe de ser capaz de reconstituir su poder político de tal manera de que pueda hacer ejercicio del principio de autoridad en términos políticos. Si no, o sea, ahorita, todos los gobiernos de los últimos 5 años, desde PPK, o sea, salió Ollanta, el presidente Ollanta, todo lo criticado que sea, pero había un esquema de país que tenía una estructura de poder. Pero entra PPK y se acabó la estructura de poder en el Perú. En el Perú, en términos políticos, cada quien hace lo que le da la gana. Entonces, la primera preocupación de cualquier gobierno es
reconstituir el poder político en el Perú, porque sin eso no hace nada. Ejemplo, el presidente actual, Sagasti, ocupa la presidencia, o incluso el anterior, el presidente que tuvimos por una semana, el presidente Merino, parecía tener la ilusión de que con un papel y la banda presidencial se tiene el poder. Falso. O sea, el 28 de julio yo me siento en el Palacio, no tengo el poder. El poder se tiene que reconstituir en términos de principio de autoridad y capacidad de imposición de la voluntad, obviamente de acuerdo a la Constitución y las leyes, pero como reflejo de la armazón política aterrizada en personas en el Perú. Si no se reconstituye el poder, no se puede hacer nada. Todo va a ser efímero, débil, y la dinámica de los acontecimientos políticos lo va a arrastrar. Simultáneamente, esa reconfiguración del poder desde los cuadros internos implica dos consideraciones adicionales. Uno, o sea, se reconstituye el poder en función de una idea de poder, o sea, un rumbo político y un modelo económico. Porque vemos acá diferentes candidatos, cada quien tiene su receta económica. Ahí viene la incertidumbre, el precio del dólar se está disparando. Entonces, si no hay un rumbo económico, no voy a poder hacer nada, porque nadie va a invertir, todo el mundo se va a guardar el dinero o va a empezar a fugar. Entonces, ya tenemos la primera, y esto concurrente, articular el sistema de poder desde el término de principio de autoridad. Segundo, direccionar en forma decidida, clara y contundente cuál es el modelo que vamos a hacer. Ejemplo, gana Verónica Mendoza, vamos a hacer Venezuela, ok, México, ok, Argentina, va a ganar Johnny Liscano, vamos a hacer Chile, vamos a hacer Ecuador, digamos, gana Keiko. ¿Quién va a tomar las decisiones? La cúpula del Partido Fuerza Popular, que todos han sido antifujimoristas, o sea, esa es la incertidumbre total. Va a ganar López de Aliaga. ¿Quién va a tomar las decisiones? ¿Cómo se articula el poder? ¿En base a su personalidad individual? O sea, si las personas involucradas con la política no miran que se está ordenando el poder, dos cosas, o se fugan o lo destruyen. Entonces, primero, articular el poder. Segundo, rumbo político, dirección económica. Y terceros, importantísimo, estamos en un mundo global, alianzas internacionales, el mundo está fragmentado, las potencias enfrentadas, el Perú no es una isla. Y si hay inversión, tiene que haber un modelo de inversión. Ok, un poquito de China, un poquito de Rusia, un poquito de Estados Unidos, un poquito de Zimbabue, no hay forma. O sea, tiene que haber una dirección para poder tener patrones de direccionamiento puro, alianzas internacionales, modelo económico, dirección política, estructura de poder fuerte. Si no se logra hacer algo que funcione en esa línea en los primeros 100 días, ya deberíamos hablar de un nuevo presidente, de un nuevo Congreso. Eso va a ser obligado, obligado. Ejemplo, Fujimori lo hizo en torno al golpe de Estado del 5 de abril. Porque en mayo Fujimori era vacado. Si Fujimori no era el 5 de abril, a Fujimori lo vacaban. Por ejemplo. Digamos, Toledo, a los 100 días, su aprobación no llegaba al 10%. O sea, sus 5 años de gobierno lo soportaron las ONGs y los organismos internacionales. Alan García, su astucia política, su fuerza, su contundencia, su amenaza de poder, le permitió manejar el país en un determinado rumbo. Ollanta, sus nexos con el ejército, su promoción y toda la estructura militar que existe en el país fue el soporte de su gobierno. Entra PPK, lobista individual, no armó poder y fue desintegrado. Concluyo, 100 días, 90 días, asumido el 28 de julio, se debe apreciar una nueva reconstitución del poder, un claro rumbo económico, una dirección política y alianzas internacionales afines para poder sobrepasar la pandemia, para poder
reestructurar nuevamente la economía del Perú y afrontar todos los problemas sociales, de educación, calidad de vida que existen y están por todos lados. La seguridad también, ¿no? Esa es la aproximación un poco. Muchas gracias, muy interesantes sus preguntas de los dos. Ya para ir cerrando el programa, justamente la otra pregunta es acerca del Congreso. En el 2016 tuvimos un Congreso con mayoría de derecha, por llamarlo de una manera, de Fuerza Popular, y se creó, bueno, después que Vizcarra dio este golpe y cerró el Congreso, pues vino un Congreso más fraccionado. ¿Cuál creen ustedes que va a ser el Congreso ahora, en el 28 de julio del 2021, viendo todas las fuerzas políticas que están postulando y bueno, Acción Popular está a la cabeza también, está Somos Perú, Fuerza Popular, Juntos por el Perú, Podemos, está FREPAP, van a ser por lo menos 10 fuerzas políticas de repente que van a estar ahí en el Congreso y lógicamente el nuevo presidente va a tener que dialogar porque no puede pasar lo mismo que pasó con Kuczynski y también con Vizcarra, ¿no? Porque en medio de todo, el problema siempre se ha dado por la falta de diálogo entre las fuerzas políticas, uno, y dos, por ese balance de los poderes, ¿no? El poder ejecutivo a veces lo pecha al poder legislativo, y hemos estado así y el Perú no ha podido avanzar, ¿no? Entonces, ¿cuál es su lectura de este Congreso que viene, que tiene que colaborar para salir de esta crisis, ¿no? El actual Congreso, pues muchos lo juzgan en populista, porque, bueno, emite leyes bastantes de corte populista para muchos, que ha ayudado, bueno, en alguna forma al bolsillo de los peruanos, pero de todas maneras es un Congreso pobre, ¿no? Como institución y como congresistas, pues no da la talla, ¿no? Y hace tiempo no están dando la talla. ¿Cuál es su lectura de esto, no? Este Congreso va a ser muy fraccionado, o vamos a tener un Congreso que va a poder ayudar de soporte al presidente a sacar al país adelante, al Ejecutivo. Pienso que, como efectivamente has dicho, va a ser un Congreso con bancadas bastante fragmentadas. O sea, no va a ser la mayoría absoluta que hubo en el año 2016. Y entonces, el diálogo entre las diferentes bancadas con el nuevo gobernante será fundamental. Pero sobre todo, la creación de alianzas es necesaria para que así el gobierno se pueda sostener. Entonces, no solamente la creación de alianzas con los partidos que tengan una considerable cantidad de congresistas electos es necesario, sino sobre todo el nuevo presidente necesita demostrar dotes de estadista a fin de que esas alianzas no se rompan, ¿no? Porque es cierto, en el último año de gobierno siempre los congresistas y de un partido que sin embargo son invitados y no militantes empiezan a migrar como si fuera, empiezan a volar como si fueran aves migratorias, ¿no? Entonces, ¿qué es lo necesario? O sea, las dotes de estadista que necesita el gobernante, pero sobre todo los que forman parte de las cúpulas de los partidos mayoritarios, tienen una responsabilidad histórica de no solamente saber dialogar, sino sobre todo cuándo saber ceder cuando hay que hacerlo, cuándo saber retirarse cuando haya que hacerlo. Y en eso yo sí tengo una, no sé si decir duda, sino más bien temor. Sí, eso es. Tengo ese temor de que en realidad se repita esta situación de la del año 2016 a 2019. ¿Por qué? Porque si bien la bancada Fuerza Popular sacó mayoría absoluta, sin embargo demostraron no tener condiciones de estadistas. De la misma forma, las fuerzas políticas del Congreso del año 90 demostraron no ser estadistas. Le bloquearon un montón de proyectos de ley que eran indispensables para la lucha contra el terrorismo, contra la hiperinflación, a favor de la reactivación económica, y encima pasaron a la ofensiva porque no se pudieron recuperar de la derrota del Fredemo en el año 90. Entonces,
Si no hay estadistas, entonces nada garantiza de que el gobierno y el Congreso lleguen hasta el año 2026. Por más que se desintegren las bancadas, lo cual es inevitable, ¿no? Las dotes de, como, no solamente de comunicación, sino sobre todo de diálogo, creación de alianzas, saber conceder, saber negociar, saber ceder, eso es lo que hacen los políticos que están cuajados por los años, por la experiencia. Y entonces, si no se hace eso, entonces desafortunadamente se puede repetir la historia, pero de otra manera. Puede ser una disolución del Congreso o en todo caso con la radicalización de medidas por parte del Ejecutivo, ¿no? Por poner solamente un ejemplo, ¿no? Así que creo que eso es necesario, pero necesitamos sobre todo que los jóvenes que están entrando a los partidos políticos tomen conciencia de eso, porque en realidad no es cuestión de porque les gusta la política, porque quieren aportar para el país, porque quieren dejar huella, quieren cambiar las cosas, eso se entiende, pero también es necesario que la política tenga también sus propios resortes, sus propias reglas, y que se necesita justamente saber con la experiencia de los mayores cómo saber manejar esas alianzas que sin duda van a tener que crearse. Sí. Toda la visión que vemos, si tomamos la foto, entonces nos indica un Congreso fragmentado en toda la extensión de lo que Andrés ha mencionado. Esa es la foto, digamos, ¿no? Aunque me surgen dudas, porque obviamente es una fake news, ¿no? O sea, si vemos que todos están ahí, caramba, ¿qué sucede? Si la foto es la del Congreso fragmentado, digamos, estaríamos repitiendo este último Congreso que tenemos, ¿no? 8, 10, 12 agrupaciones políticas, digamos, complicadísimo. Y viene todo el detalle que Andrés ha explicado en forma magistral. Tengo una corazonada, digamos, similar para hacer una similitud con lo que sucedió para las elecciones de alcalde municipal de Lima 2015, ¿no? O sea, las elecciones fueron en 2014, ¿no? Habían varios candidatos para la alcaldía de Lima. La más fuerte era Susana Villarán, digamos, y era decir la favorita, ¿no? Pero había un montón de candidatos, ¿no? Cuando empezó la campaña todos estaban muy bajos. De repente Susana Villarán despega. Y de repente el candidato del APRA, no recuerdo el nombre del señor, sube como grande, ¿no? Y en 2 semanas pasó algo. El 80% de los votos lo concentran 2 candidatos. En el caso de la actual municipalidad de Lima, con el actual alcalde, también, todos, nadie destacaba. De pronto vienen las elecciones, ¡juá! Un candidato, 42% de regidores, digamos, 2 más alianza, digamos, ¿no? 60%, 65%, y el resto pequeñitos, digamos, ¿no? Entonces, yo creo que el nuevo Congreso, o es el Congreso fragmentado que menciona Andrés en toda su extensión, o es la posibilidad, no sé cómo, de que la gente en algún momento diga, oye, ¿por qué la gente no le gusta desperdiciar su voto? Entonces va a quien en su voto pueda ser representado por alguien. Y eso puede terminar empoderando a 1, 2 o 3 candidatos esto de aquí a 10 días, digamos, ¿no? Esa es una posibilidad, ¿no? Ejemplo, Keiko Fujimori, igual, no llegó al 30% para pasar a la segunda vuelta, pero sacó el 62% de congresistas. Digamos, ¿no? Hay esa realidad. Entonces, vivimos en una incertidumbre. Sea como sea, obviamente, si el Congreso es fragmentado, más aún, pero si no es fragmentado casi igual, ¿qué va a pasar? Que como no hay estructura de partidos políticos, como no hay una ideología marcada, sino todos son políticos pragmáticos,
para el nuevo presidente le puede resultar, con las últimas experiencias, muy fácil armar su bancada. Entre el presidente electo y el 28 de julio es el momento donde el presidente electo va a armar su bancada para entrar con una mayoría. Las deserciones a la orden del día. Los cambios de bando a la orden del día. Porque no hay ni políticos, no hay ni organización política y no hay ideología o referencia moral que los perfile. Cierro, sea como fuere, seguimos viviendo un tema de colapso del sistema político y de alta incertidumbre, riesgo político, que es un poco mi trabajo, el análisis del riesgo. Yo creo que ese es el escenario que estamos viendo ahí. Bueno, muchas gracias. Me podré quedar horas conversando con ustedes, pero el tiempo es así. Les agradezco haber participado de este espacio. Espero tenerlos en otra oportunidad, seguramente en una segunda vuelta que se va a dar posiblemente. Y les doy las gracias. Y bueno, con todos los que nos van a ver ahora, les agradezco también su audiencia y hasta la próxima. Muchas gracias a los dos. No, Buenas gracias tardes. a ustedes. Y un Gracias, gusto. Gonzalo, ¿verdad? Sí. Gracias. Un gusto, Juan Carlos. Gracias. Nos vemos, Andrés, un gusto. Hasta luego. Muchas gracias. Gracias. Estamos en contacto. Hasta luego. Bueno.